en la tormenta, Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Aquí está acompañándonos, lo dije en el culto de las 7:30, lo quiero decir nuevamente. Aquí está mi amigo y hermano Nelson Villalobos. Él nos visita desde Nueva York. La última vez que nos vimos fue hace más de 35 años. Hoy tenemos nuevamente el privilegio, y le damos gracias a Dios porque nos volvimos a ver. Él radica allá, él arregló sus papeles allá en Estados Unidos y vino porque falleció su mamá el mes pasado. Él va a estar aquí un par de meses y posteriormente regresa allá a Nueva York. Así que para nosotros, Nelson, ha sido un privilegio que estés aquí con nosotros. Me alegró volverte a ver. Y también la familia Natareno, después de este culto, se dirige nuevamente para Guatemala. Así que, hermanos, ha sido un privilegio que ustedes hayan estado aquí. Pueden venir las veces que quieran. Todas las semanas, si quieren, no nos enojamos que vengan aquí. Así que ha sido un gusto. Nos alegra de haberlo visto. Y cuando quieran volver nuevamente, aquí saben que aquí está su casa. Esta es su casa. Bueno, hermanos, los invito a que abran la palabra del Señor en Génesis, capítulo 37. Vamos a iniciar este capítulo. Estuve viendo cuando comenzamos el estudio de este libro y me estoy dando cuenta de que ya pasaron 2 años. 2 años hasta aquí. Y faltan 14 capítulos todavía. Así que le damos gracias al Señor por su amor y su misericordia, porque podemos leer y estudiar su palabra. Hablábamos ayer con el pastor Natareno, Edwin, porque su hijo se llama Obed, y hablábamos de cómo se han levantado unas enseñanzas bien raras, rarísimas. Y son se les conoce como neopentecostales, el nuevo pentecostalismo, pero con unas enseñanzas rarísimas, hermano, rarísimas que no tienen ningún respaldo bíblico. Pero lo más lamentable es que muchas personas siguen esas corrientes doctrinales, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta el por qué, pero uno tiene la respuesta. El problema es de que muchos hermanos cristianos evangélicos no les gusta aprender de la palabra del Señor. Entonces, si usted no conoce la palabra del Señor, hermano, va a venir cualquiera y le va a engañar. Le va a engañar. Entonces, nosotros tenemos, es nuestra responsabilidad los que predicamos la palabra del Señor, esforzarnos para que el pueblo aprenda. Aprenda el qué, la sana doctrina, hermanos, la sana doctrina. Resumiendo lo que es el evangelio, hermano, el Señor lo dijo, porque el evangelio, hermano, yo sé que hay que congregarnos, sé que
tenemos que ofrendar, sé que tenemos que diezmar, pero el Evangelio es más que eso. El Evangelio, hermano, es el amor. Eso es todo. Si usted ha leído el capítulo 13 de 1 Corintios, ahí dice que usted puede tener dones, usted puede tener lo que quiera, pero si no tiene amor, nada es. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es el amor, hermano. El Señor dijo ahí en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, y si no estoy mal, en el versículo 13, Él dijo: y en esto os conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros como yo los he amado. Oiga, eso es clave, hermano. ¿Sabe por qué? Es clave porque el Señor le está diciendo a sus discípulos que se van a convertir en apóstoles y después se van a convertir en iglesia. Dice que nos tenemos que amar como Él nos amó a nosotros. Y le digo que eso es lo clave, porque ahora pregúntese usted cómo lo amó usted a usted. O sea, usted no esté pensando ni en su esposa, ni en su esposo, ni en su... No, cómo Dios lo amó a usted. ¿Sabe cómo me amó a mí el Señor? Con mis defectos y mis virtudes. Así. Entonces, el Señor dice: ámense como yo los he amado. Ámense. Entonces, eso quiere decir que yo lo voy a amar a usted con sus defectos y sus virtudes. Entonces, ese es el Evangelio, hermano. Entonces, eso es lo central. Eso es lo central, el amor hacia las personas. Y nunca olvidemos que el único Salvador, el único mediador entre Dios del Dios y los hombres es Jesucristo. En el Antiguo Testamento eran los sacerdotes, hoy ya no. Es Jesucristo, es nuestro mediador y nuestro Salvador. Amén, hermanos. 37 de Génesis, vamos a leer 11 versículos. Hemos titulado la enseñanza de esta mañana: José y sus hermanos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice versículo 1: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Oiga esto: e informaba José a su padre la mala fama de ellos, o sea, de sus hermanos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Fíjense que esto José no lo entendía, pero sus hermanos lo entendieron. Él estaba contando el sueño, pero él no lo entendía. Él lo va a llegar a entender. Él mismo va a decir. Pero dice el versículo 8: le respondieron sus hermanos. Oiga, ellos sí lo entendían. ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras.
porque va a venir otro sueño. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, 11, se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, papito lindo, por tu palabra, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos edificas, tú nos animas, tú nos consuelas, Señor, y tú a través de tu palabra también nos dices cómo debemos de conducirnos. Ayúdame a poder exponer tu palabra de una manera clara y de una manera sencilla, para que así podamos salir edificados a través de ella. Gracias le doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, a partir del capítulo 37 hasta el 50 van a transcurrir 14 capítulos. 14. Con excepción de uno, que es el 38, los demás 13 se van a enfocar en José. Se van a enfocar en José. Y esta es la historia más larga que usted va a encontrar en el libro de Génesis. Más larga que la creación. Más larga que el diluvio. Más larga que la vida de Abraham. Más larga que la vida de Isaac. Más larga que la vida de Jacob. Ahora nosotros nos tenemos que preguntar por qué Moisés. Recuérdense que Moisés está escribiendo, les he comentado eso, donde él escribió, quiénes eran sus receptores. Todo eso se lo he escrito. Acuérdense que él tenía un propósito, y el propósito de escribir el Génesis es enseñarles a ese pueblo que vagaba durante 40 años, porque ahí fue escrito este libro, no solamente sino que lo que conocemos como el Pentateuco. El propósito era que sus receptores, la nación de Israel, porque ya se convirtió en nación, entran a Egipto como tribus, y cuando llegan al monte Sinaí, posteriormente, cuando Dios le da las leyes, los mandamientos, se convierten en nación. El propósito es que ellos conozcan cómo fue el origen de todo. Acuérdense que ellos estuvieron 400 años en Egipto, 400 años como esclavos y 30 como libres mientras gobernaba José. Entonces ellos habían absorbido la cultura egipcia, muchos dioses y todo. Para los egipcios cualquier cosa era Dios. Por ejemplo, el río Nilo era un Dios para ellos. Los primogénitos para ellos eran un Dios. Entonces el Señor fue destruyendo cada supuesto Dios. Y aquí en el Génesis ya vimos y explicamos muy ampliamente que solamente hay un Dios creador de todo, del cielo y la tierra. De ahí narra cómo Él creó a los seres humanos, Adán, después Eva, cuál fue el origen del matrimonio, cuál fue el origen del pecado, cómo se dio la primera muerte, cómo fue el origen de la muerte. Y de ahí viene cómo van apareciendo las naciones por medio de los que han nacido de Adán y de Eva. De ahí aparece el diluvio, porque el Señor destruye la tierra y solo sobreviven 8. De ahí viene la torre de Babel, y de ahí viene la historia de Abraham. Está contando cómo se originó eso. Le está contando Moisés cómo nace la nación de Israel.
Entonces, ya vimos lo que sucedió con Abraham, Isaac, Jacob, y ahora aparece José, el último, el penúltimo de los hijos varones de Jacob. Ya usted leyó de que él tuvo una hija, algunos comentaristas bíblicos creen que él tuvo más hijas, pero varones fueron 12. La semana pasada hablamos cómo nació Benjamín, y ojo con eso, hermano, ojo con eso, porque en el capítulo 36 estudiamos la muerte de, ¿cómo se llama?, de Raquel, que es la mamá de José y la mamá de Benjamín. Y estudiamos también la muerte de Isaac. Le digo esto porque aquí va a dar un dato bien importante. Si usted solo lee, solo por leer, no se va a dar cuenta de ese dato. No se va a dar cuenta. Entonces viene, y José viene a ser el que va a llevar sobre sus espaldas el legado de su tatarabuelo, de su abuelo y de su papá. Él va. Aquí no es que Jacob lo escogió, porque aquí hemos leído de que él lo ama, porque lo tuvo en su vejez. Hermano, Dios tiene el control de todo. Él tiene el control de la historia, Él tiene el control de su vida, de la mía y de todos los seres humanos. Él tiene el control. Y Él escogió a José. Y usted se puede preguntar, ¿y por qué no escogió a otro? Le voy a dar la respuesta, hermano. No escogió a otro porque no quiso. Quiso escoger a José, que era el más pequeño en ese momento. En este momento no ha nacido Benjamín. En este momento no ha muerto su mamá. En este momento no ha muerto Isaac. Pero ya leímos todo eso, ¿va? Pero aquí Moisés va escribiendo y de repente él retrocede años atrás, pocos, más o menos como 3 años, Pero aquí va a contar la historia de él, de una persona. En la Biblia solamente hay 2 personas, 2 nada más, usted puede buscar, que en la Biblia no se le atribuye pecado. Ojo con esto, no estoy diciendo de que José fue sin pecado. En el momento que él nace, él ya entra herido por el pecado, porque claramente lo dice el capítulo 3 de Romanos, por cuanto todos, pero si usted lee detenidamente esta hermosa historia, José es una persona recta, íntegra, tremendamente, y no habla de ninguna falta de él, nada, a pesar, hermano, de que en este momento no hay morada del Espíritu Santo, ni hay ley. Aquí para que la ley venga faltan como 400 años, y para que la morada del Espíritu Santo venga faltan como 2000 años. Pero José era una persona íntegra, una persona correcta, y usted lo va a poder ir viendo aquí en lo que vamos leyendo y en toda la historia de él. Entonces la pregunta es la que les hice hace un momento, es ¿por qué? ¿Por qué? Porque José viene a ser un tipo de Jesucristo. Usted va a ver cosas aquí que las tuvo que vivir Jesucristo. Por ejemplo, usted sabe que Jesucristo fue vendido, y lo vendió uno de sus hermanos, hablando de la nación de él, Judas. Aquí usted va a ver más adelante, la otra semana lo vamos a ver, cómo los hermanos de José lo venden a él. Y así usted va a ir encontrando pasaje por pasaje cómo José viene a ser un tipo de Jesucristo. Por eso se enfoca. Y ojo con esto, hermano. Ojo con eso. No crea que Moisés escribió todo esto y escoge a José porque él ya sabía que José iba a ser un tipo de Jesucristo. Él nunca supo nada de esto, hermano. Pero no olvide
que él fue inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí sabía. Por eso, hoy que tenemos la palabra del Señor aquí, es el Espíritu Santo el que va a hacer una comparación. Él ya está aquí escrito. Moisés ni sabía, ni él imaginaba. Va a hacer una comparación entre José y nuestro bendito Salvador. Por eso, hermano. Por eso. Y todo lo que hace Jacob, hermano, Jacob hacía cosas que nunca las llegó a planificar y a decir voy a hacer esto por esto. No, era el Espíritu que hacía que Jacob hiciera cosas como las que acabamos de leer aquí. Como de confeccionarle una túnica de colores. Él no sabía nada, pero nosotros sabemos en la palabra del Señor que dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su pura voluntad. Entonces aquí vamos a ver que la voluntad de Dios era que José fuese el caudillo de sus hermanos, pero eso iba a costar un precio. Yo hablaba ahora con mi hermano Walter y le decía de que en todo ámbito, ya sea espiritual como secular, si alguien quiere salir adelante, tiene que pagar un precio. Y ejemplo, aquí está mi hermano Nelson. Él dice que para poderse establecer en Estados Unidos, le costó 10 años. Y hablábamos de eso porque la gente cree que va a ir a Estados Unidos y va a llegar allá y va a encontrar allá debajo de los palos los dólares. No, tiene que ir a sudar, hermano. Allá, ¿cómo se llama? La hora, la están pagando a $20. Usted dice, ¿a $20? No, hombre, yo me voy para allá. Pero lo que no sabe es que el alquiler de la casa le cuesta $2,500 y que no le va a alcanzar eso. Y aquí hay hermanos que han estado en Estados Unidos y saben que no estoy mintiendo. Entonces, para lograr algo hay que pagar el precio, tanto en lo secular como en lo espiritual. Usted dice, yo quisiera ser como José. Pues sí, pero no sé si usted sabe que José estuvo preso 13 años y sin hacer nada. Pero fue quebrantado, pero después fue exaltado. Y eso lo podemos aplicar en todo ámbito, tanto en lo secular como en lo espiritual. Porque la gente le gusta cuando ya todo está hecho. La gente viene aquí y dice, hermano, qué bendición la de ustedes, va. Mire cómo tiene todo esto, mire qué bonito. Pero no se acuerdan de que esta iglesia no nació aquí, allá abajo, en un cuartito, cuando solo cabíamos 16 personas y no teníamos ni sillas, no teníamos nada. Y algunos que son más nuevitos no saben que aquí costó 13 años para pagar el préstamo. Y se tuvo que pagar un precio. Entonces ese es el precio que va a pagar José. Él lo escogió y sufrió, pero después lo entendió. Porque él se va a convertir en el instrumento que Dios va a utilizar para que sus hermanos, para la que va a ser de la nación de Israel, no muera de hambre. Esa es la historia de José. Por eso Moisés se ha detenido. Él sin saber, hermano, él está narrando cómo fue el origen, porque aquí va a contar el origen, cómo ellos llegaron a Egipto. Pero llegaron a través de una persona. Y él no quería ir. A él lo vendieron. Y no lo querían vender, lo querían matar. Esa es la historia de José. Amén, hermanos. Entonces dice la palabra del Señor aquí. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Aquí, hermanos, la tierra de Canaán es donde había vivido, específicamente, es Hebrón, donde había vivido Abraham, donde estaba en este momento de la historia, estaba viviendo Isaac. Se va a vivir Jacob, se va a vivir. ¿Y por qué se va a vivir? Porque oye que está enfermo su papá, se queda ahí, muere y se queda en Hebrón. Ahora dice ahí que José también está ahí. Él va a continuar el legado de sus padres.
Y usted más adelante va a entender de que no fue el primogénito, Rubén. ¿Por qué? Porque Rubén era malo. Judá era malo. Los hermanos eran malos. Ahí lo dice, aquí lo va a decir. Aquí lo va a decir. Entonces, para usted entender eso, hermano, usted tiene que retroceder y adelantarse un poquito, porque el 38 va a hablar algo con respecto a Judá. Y Judá, en la historia de Judá, él va a tener una relación sexual con su nuera. Y los hermanos de José, cuando violaron a su hermana Dina, se vengaron sin consultarle a Jacob. Ellos planificaron y mataron a todos los de Siquén, a todos. Y oiga lo que les dice aquí el papá, porque ellos ya estaban mayores, ellos estaban más mayor que José. Aquí estamos viendo que él tiene 17 años, y si usted retrocede en el 34, que es donde narra la historia de Dina, dice el 30, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví. Rubén era el primogénito, pero estos eran los más grandes. Judá era de los más grandes. El más pequeñito era José. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. O sea que los hijos de Jacob se comenzaron a comportar no debidamente. Entonces Jacob vio, él sabía de que los otros hijos no iban a poder llevar su legado, porque era un legado, hermano, de rectitud. Entonces estaban descalificados sus otros, pero eso les molestó a ellos. Y ahí podemos hacer una buena aplicación, porque muchas veces hay hermanos y hermanas que prosperan porque le han sido fieles al Señor, porque han caminado rectamente delante del Señor, y el Señor los bendice, pero hay otros que se molestan por esa bendición, y ese es el caso de los hermanos de José. Y para más, digámoslo así, ellos entienden el sueño. José solo se los está contando, le está diciendo, fíjense que tuve un sueño, y se los cuenta, pero inmediatamente los hermanos saben que ese sueño no viene de José. Ese sueño, porque lo vamos a ver aquí, ese sueño viene de parte de Dios. Es como si Dios esté diciendo, José va a ser el que va a tomar las riendas de esta familia. José. Porque nosotros muchas veces creemos de que es Jacob. Y sí, Jacob toma la decisión de algunas cosas, pero él sin saber. Porque cuando tiene el segundo sueño se molesta Jacob. ¿Y cómo va a ser eso? Le dice, que tu madre, yo y tus hermanos nos vamos a postrar delante de él. Por eso le digo, él hacía cosas, pero el que está detrás de todo esto es Dios, eligiendo a una persona. Hermano, yo le digo, fíjense que en estos años que yo he andado en los caminos del Señor, y si, bueno, yo creo que mi hermano Natareno, en los que hemos compartido la palabra del Señor, vamos a entender esto. Si el Señor nos hubiera dicho, vaya, vos vas a ser pastor de aquí del tabernáculo de la Matepec, a mi hermano Edwin Natareno, vos vas a ser pastor de aquí de la iglesia de Nazareno, de esta comunidad, pero te va a pasar esto y esto. No hubiéramos querido. Por eso el Señor no dice nada. Él lo llama y usted tiene que atravesar. Y en ese caminar, van a haber quebrantos, van a haber pruebas, pero también van a haber victorias. Pero esas victorias, hermano, le va a costar lágrimas de sangre. Lágrimas de sangre, hermano. Entonces, como dije al principio, para que una persona pueda ser exaltada,
primero tiene que ser quebrantada. Entonces dice la palabra del Señor: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando usted lee eso, hermano, usted se imagina que va a hablar de la genealogía de Jacob. Y no, ahí hay 2 puntos y comienza a hablar de José. ¿Por qué de José? Porque él es el que va a tomar las riendas de la familia. Y esa familia un día se va a convertir en una nación. Entonces dice ahí: siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con su hermano, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Como les dije, aquí el escritor, que es Moisés, ha retrocedido en el tiempo. Aquí todavía está viva su mamá, no había nacido todavía Benjamín y no había nacido, ¿cómo se llama? Isaac. Oiga esto, porque cuando los hermanos venden a José, ellos todavía están vivos. Porque José alcanza a conocer a Benjamín, pero siendo un niño bien pequeñito, y de ahí no lo vuelve a ver. Pero él sabe que tiene un hermano, y por eso cuando llegan allá los hermanos, porque Dios así lo había planeado, y llegan allá y se dan cuenta que el gobernante de todo Egipto, y Egipto es sinónimo de mundo, él es el gobernante de ahí. Lo primero que hace José es preguntarle por su hermano. ¿Y cómo está mi hermano?, le dice. Porque él los dejó pequeñito y él ya no supo nada. Entonces por eso le pregunta y les arma una trampa. Y esa trampa es porque le dice: quiero ver a mi hijo. Si ustedes no regresan aquí, aquí se queda, porque fue Benjamín. Lo llevaron a Benjamín. Entonces eso es lo que relata toda la historia. Pero dice ahí la palabra del Señor de que sus hermanos tenían mala fama. Entonces él les iba a decir a su papá el comportamiento de ellos. Ya se lo expliqué, ahí está lo que eran ellos. Entonces comienza el versículo 3 y dice: amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Y usted puede decir: qué barbaridad este Jacob. ¿Y cómo es que va a amar más al más pequeñito? Porque en ese momento no había nacido Benjamín, él era el más pequeñito. Y dice: qué injusticia. Fíjese que es Dios, hermano. Usted, si quiere entender esto, usted tiene que saber de que detrás de todo eso, detrás de esos sentimientos y todo eso que sentía Jacob y de todo lo que él iba a hacer, detrás estaba Dios. Detrás estaba Dios. Al final de esta historia, Jacob, cuando se dé cuenta de que su hijo José no está muerto, porque él cree que está muerto, él va a entender esto. Y les digo eso con toda autoridad, porque los sueños vienen de Dios y esos sueños se cumplieron. Se cumplieron. Entonces dice ahí: amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Solo hay 2 pasajes, hermano, donde aparece la túnica de diversos colores, y eso está en 2 de Samuel, cuando también Tamar, que era hermana de Absalón, fue violada por su medio hermano. Usted puede ir a 2 de Samuel y se puede dar cuenta. Ojo con lo que les voy a decir aquí. Tenía 17 años. Y oiga esto: José era virgen. ¿Y sabe hasta cuándo perdió su virginidad José? ¿Hasta cuánto? ¿Ah? ¿Cuántos años, hermana? ¿Sabe hasta cuántos años? Cuando él tenía 30, hasta que se casó. Y les digo esto porque muchas veces, oye, hermano, no sé si una persona de 30 años
puede permanecer virgen. Yo sé que pueden haberlo, pero no sé a dónde. No sé a dónde. Por eso Él les confecciona esa túnica, porque esa túnica la llevaban las personas que eran vírgenes. Por eso, si usted se va a la historia de Tamar, hermana de Absalón, cuando la viola su medio hermano, ella rompe esas vestiduras que ella lleva. Era una túnica de colores. ¿Y por qué la rompe? Porque ella ya no es virgen. Entonces aquí estamos viendo de que Jacob le confecciona esas túnicas, esa túnica a José, porque él sabe que es una persona, hermano, íntegra. O sea, él es virgen, es una persona que tiene un buen comportamiento, no solamente delante del Señor, de su papá, sino que también delante del Señor. Y usted va a ver toda la historia, aquí puede ver todas las características de cómo se llama, de José. Y por eso le dije que José era un tipo de Jesucristo, porque ahí en el 53, que leímos de Isaías, dice que en Jesús, porque ese pasaje se está refiriendo a Jesús, que no hubo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, dice Isaías, Jehová quiso quebrantarlo. El Señor fue sin pecado. Aquí Dios no le va a atribuir ni un pecado a José, pero va a ser quebrantado. O sea, José es una persona tan inocente, hermano, que él le va a contar los sueños a su hermano, pero él no va a contárselo porque él se quiere jactar. Él ni sabe eso, hermano. Él está contando los sueños que él ha tenido, pero no para decirle, mira lo que soñé, yo voy a llegar a ser el mejor de ustedes. Un día ustedes se van a postrar delante de mí. No. Pero sus hermanos lo entienden. Su papá lo entiende y después se queda meditando en qué podrá hacer esto, porque es el final del 11. Entonces dice ahí, versículo 3, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y oiga aquí, hermano, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Si usted ha leído los evangelios, usted sabe que sucedió con el Señor y con toda la élite religiosa. Al Señor lo llegaron a aborrecer, hermano, pero lo llegaron a matar también. Planificaron. ¿Por qué? Porque ellos se sentían mal. Se sentían mal al saber que Jesús era el Hijo de Dios. Se sentían mal al saber que era el rey de los judíos. Y ahora usted y yo sabemos de que el Señor no solamente es rey de los judíos, sino que Él es el rey de reyes y el Señor de señores. Y oiga esto, porque esto está profetizando lo que va a suceder en los finales de los tiempos, después del periodo de gran tribulación, cuando el Señor vaya a establecer su reino. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que toda rodilla se doblará ante Él, toda. Y ahí va a estar la nación de Israel, los que van a ser salvos en el periodo de gran tribulación. Entonces ellos entendieron esto, pero José se lo está contando sin saber nada. Hasta después, cuando ya llegan sus hermanos y él sabe que ya pasó la hambruna y todo eso, y que sus hermanos han sido salvados, él entiende que ha sido un plan de Dios. Pero aquí no lo entiende él. Él solo le está contando. Es como que yo venga y les cuente un sueño. Y fíjense que les digo que ellos sí entendían, porque si yo vengo y le cuento un sueño y le digo, mire hermano, fíjense que yo soñé que voy a ir a la luna. Este hermano está loco, van a decir.
Pero sí es cierto que yo voy a ir a la luna. Pero usted no me cree. Pero aquí ellos han creído, hermano. Y por eso ellos están molestos. Lo aborrecen. No le hablan pacíficamente. Lo que quieren es darle duro donde lo vean. Y por eso el siguiente domingo, cuando lleguemos a lo del 12 en adelante, usted va a ver que al nomás verlo, ellos están esperando la mínima oportunidad para matarlo. Pero después, porque el Señor está detrás de todo eso, no lo matan, sino que lo venden. Y usted va a ver ahí por cuántas monedas lo vendieron. Entonces dice ahí la palabra del Señor. Y soñó José un sueño y lo contó a su hermano, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. ¿Por qué lo aborrecían? Porque sabían que era cierto. Pero él se lo estaba contando solo por contárselos. Y ahí va a relatar el sueño. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Es como si nosotros le dijéramos: yo en el sueño amarraba manojos de leña. Y usted la va a poner, la tira. Y la tira. Y dice ahí: y he aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derechito. Él en el sueño vio el manojo y de repente el manojo estaba así. Pero los otros manojos estaban en el piso. Ellos entendieron, hermano. Ellos entendieron. Dice ahí: y he aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Los mató ahí. Los mató ahí. Pero era Dios el que había determinado eso, hermano. Era Dios el que había determinado eso. Pero ¿cómo se iba a cumplir eso? A través de un sufrimiento terrible, hermano. Lo que le pasó a José, hermano. Oiga esto, porque nosotros leemos que lo llevaron a Egipto y todo eso. Al llevarlo a Egipto, hermano, él no conocía la cultura egipcia. Él no conocía el idioma de los egipcios. Él tuvo que cambiar su forma de comer. O sea que él fue transculturizado. O sea que a golpe así de un solo, la cultura egipcia se la impusieron a él. ¿Y él qué iba a decir si era un esclavo? Pero ahí podemos ver cómo él se fue superando. Tuvo que aprender el idioma. Porque más adelante usted va a leer ahí de que cuando sus hermanos se presentan, él no les habla en hebreo, él les habla en egipcio y no les entiende, pero él sí les entiende. Porque ellos comienzan a hablar y él está entendiendo, pero él les habla en egipcio y no lo conocen. Hermano, hasta su apariencia había cambiado. Se vestía como un egipcio, ya no se vestía como un pastor de ovejas, ¿no? Todo había cambiado. Y eso no crea que es fácil. Por eso cuando la gente, fíjense que aquí cerquita con mis hermanos, no me acuerdo, yo estaba en Guatemala y íbamos a comer y yo le digo: hermano, ¿y no tienen sal? Y me dice, no me acuerdo quién me dijo, pero la comida ya lleva sal, me dijeron. Entonces yo le dije: pero yo quiero más sal. Ellos no comen mucha sal, solo la que está en la comida. Pero el hermano William tiene que estar con el poco de sal ahí. Agarro la tortilla y le hago así, clase. Ese es para decirle alguna cosa. Y hoy si usted se va para otro país un poquito más lejano, ahí hay otras costumbres, ahí hay otras culturas. Y le estoy diciendo aquí en América. No le estoy hablando allá que se vaya a ¿cómo se llama? A la China. Allá en la China, hermano, a usted le van a servir un plato de cucas. Y para ellos es algo exótico. Pero usted dice: guácala y cuca. Y si viene un chinito y le dice: le vamos a dar de comer.
contento el chinito, y le pone pupusas con curtido. Ay, Dios. Una vez trajeron a un francés a una reunión en una casa. Él andaba viendo cómo era el sistema celular y lo llevaron y le dieron un tamal. Allá en Guatemala le dicen coches, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo? Chuchitos, solo que son más pequeñitos. Hay unos tamales así en Guatemala que con uno, ¿para qué quiere más? Pero a él le dieron un tamal de eso y contento el francés estaba, que quería otro. Entonces, lo que no saben, que en algunos lugares los tamales se comen acompañados con chocolate. A él le había gustado el tamal, pero cuando le sirvieron el chocolate y se lo tomó, lo vomitó todo. Pero ahí está. Y él nunca volvió a tomar chocolate con tamal. Pero esto, hermano, ¿usted cree que José llegó allá a Egipto y le pusieron lo que él comía y lo atendió? No, él llegó como esclavo. Y yo le aseguro que si él se hubiera sabido esto que yo le estoy diciendo, él hubiera dicho, no, manden a Rubén mejor, hubiera dicho. Sí, por eso el Señor no dice las cosas. Él solo lo mete, y si él lo ha metido, él lo va a sacar en victoria. Porque eso es lo que vamos a ver en José. Y dice ahí, y he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Como ellos lo entendieron, dice ahí, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y aquí viene el Señor y da otro sueño, porque Él está confirmando. Ellos le dicen, o sea que vos vas a reinar sobre nosotros. Y lo aborrecían, y el Señor decía, así va a ser. Aquí está otro sueño, así va a ser, porque le da otro sueño. Y dice ahí, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna, eso está en el capítulo 12 de Apocalipsis, y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Por qué, si son 12, por qué dice ahí que en el sueño él veía 11 estrellas que se inclinaban? Porque era el número 12. Él era el número 12. Entonces él veía que 11 estrellas se inclinaban. Pero oiga esto, hermano, oiga esto. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Oiga esto. ¿Acaso vendremos yo y tu madre? Y en el capítulo 36 la mamá ya murió, pero aquí está viva. ¿Por qué? Porque el escritor retrocedió. Y aquí está viva su mamá. Aquí todavía no ha nacido Benjamín y todavía Isaac está vivo. O sea que Isaac va a vivir el sufrimiento con Jacob de que un animal devoró a su hijo pequeño. Y oiga esto, hermano, algunos comentaristas bíblicos creen que ese pesar, ese dolor de saber de que José había sido despedazado por los animales, porque esa es la gran mentira que le van a ir a decir sus hijos. Hermano, ¿cómo va a creer, hermano, de que un hermano va a planear la muerte de otro hermano y de una manera terrible? Ahí usted puede comprobar de que ellos no eran buenas personas. Y José no tenía nada que ver, hermano. Él ni entendía lo que estaba soñando. Entonces algunos comentaristas bíblicos creen que ese dolor, hermano, aquí yo sé que hay hermanos que tienen nietos y nietas, y usted sabe cuál es el amor hacia los nietos, ¿va? En veces es mayor que el amor hacia los hijos.
No, usted no. Usted tiene a su nieto, a su nieta, y ahí la anda, y ahí lo anda. Y el hijo dice, a mí cuando estaba pequeño ni caso me hacía, pero usted ahí anda, a la niña, al niño, ¿y qué querés? Una paleta, y no se ha terminado la paleta, y yo quiero un jugo, vaya hija, no hay problema. Y al hijo le decía, mamá, regálame una cora para una charamusca. No hay, le decía. Pero al nieto y a la nieta le da todo. Entonces ese pesar, hermano, ese pesar, acuérdense que Isaac ya estaba ancianito, y me imagino de que José, él como era el menor, se quedaba en la casa y jugaba con ellos y todo eso. Ese pesar, algunos comentaristas bíblicos creen que fue la causa de la muerte de Isaac. Entonces dice ahí, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y oiga, y sus hermanos le tenían envidia. Hermano, el pecado más horrible, uno de los pecados más horribles, pecado es pecado. No hay pecado ni grande ni pequeño, pecado es pecado. Pero uno de los pecados más terribles, hermano, es la envidia. Es cuando usted ve que Dios está bendiciendo a alguien y usted dice, qué barbaridad. Y ese hermano, el Señor, ¿cómo lo bendice? Y a mí nada. Y yo aquí estoy en la iglesia desde las 6 de la mañana, me voy hasta las 6 de la tarde y nada. Hermano, cuando usted vea que un hermano suyo de la iglesia o de la familia está prosperando, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, hermano. Porque el Señor está bendiciendo a esa persona, a ese hermano, a ese familiar, Él lo está bendiciendo. O sea, que no haya en su corazón ese pecado de envidia, hermano. Ellos sabían, hermano, que José era el más pequeñito y que él iba a ser mayor que ellos. Ellos lo entendieron, que él los iba a gobernar. Y sintieron envidia, pero dice el versículo 11, mas su padre meditaba en esto. Oiga esto, hermano. Jacob comenzó a meditar en eso, en los sueños. ¿Sabe por qué? Porque Dios le había hablado a Jacob por medio de sueños. Allá lo vimos en el capítulo 28. Cuando él duerme, tiene un sueño y ve una escalera donde ángeles bajan y ángeles suben. Entonces él comienza a meditar. Él sabe por qué Dios le habló a través de sueños. Y él vio el cumplimiento del sueño. Entonces él comienza a meditar. A meditar, a meditar. Y esto nos lleva a Lucas. Oiga esto, hermano. Lucas capítulo 2, 15. Oiga lo que dice aquí. Está hablando del nacimiento de Jesús. Y dice, le voy a leer del 15 para agarrar toda la idea, porque en el 19 está lo clave. 2:15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, o sea, los ángeles llegaron a avisar que había nacido ahí en Belén el Señor. Los pastores dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado a través de los ángeles. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Acuérdense que los pastores habían recibido un mensaje que había nacido en la ciudad de David un Salvador. Pero ellos van a verlo al Señor, porque ese era el mensaje de los ángeles. Acuérdense que María, allí es una niña. Bueno, ella no es niña porque ya tuvo a Jesús. Se calcula que más o menos 15 años. Ella no sabe nada, no entiende nada. Y dice ahí, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Los ángeles le habían dicho. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas
en su corazón. Jacob estaba meditando. ¿Qué es esto que le está mostrando el Señor a través de los sueños? Él sabía que era Dios, pero él le meditaba eso. Entonces, hermano, aquí al ver la vida de José, usted puede ver claramente la vida de Jesús, claramente. Sus hermanos lo odian, así como odiaron a Jesús. Sus hermanos planifican su muerte, lo venden por monedas, y al finalizar, después de todo su proceso de José, de llegar a ser el más grande en Egipto, después de todo eso, él entiende el propósito. Y no solamente eso, sino que viene José y se casa con una egipcia. Y eso es lo que el Señor va a hacer con la iglesia. El Señor se va a casar con su novia, que somos nosotros, gentiles. Pero un día, dice la palabra del Señor, que va a haber una boda. Y en esa boda nos casaremos con aquel que dio su vida por nosotros. Y todas las naciones, dice la palabra del Señor, vendrán delante de él, así como lo habían oído sus hermanos de José, van a venir a postrarse delante de él, así como se postraron delante de José. ¿Por qué? Porque Jesús ha venido para establecer un reino y para que en ese reino sea él el que reine y que toda rodilla se doble ante él. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra. A los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, para ustedes también es la enseñanza de esta mañana. Aquí hemos leído de que los hermanos de José se postraban delante de José. Usted tiene que postrarse delante del Señor. Aunque haya creído en el Señor, tiene que postrarse para adorarlo, para reconocer que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Si usted no lo hace, si usted no lo recibe, de igual manera se va a postrar delante de Él. Un día, dice la palabra del Señor, ahí en Apocalipsis 20, que resucitará a todos los incrédulos de todos los tiempos. Y ahí, todos se postrarán delante del Rey. Pero hay una gran diferencia en postrarse reconociendo el señorío de Jesucristo y recibiéndolo como su Señor y Salvador. Una gran diferencia al postrarse al final de los tiempos siendo un incrédulo. Así que usted, el que me está viendo a través de las redes sociales, para usted el mensaje y para usted es el llamado. Reciba a Jesús como su Señor y Salvador, y Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados, me arrepiento, salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor les bendiga. No olvide que tenemos culto a las 5 de la tarde y que también tenemos nuevamente Santa Cena. Y ahí tenemos lo de la cocinita. Si alguien quiere comprar algún numerito, ahí está mi hermano.